Gracias, Señor. Gracias te damos porque abres camino enfrente de nosotros. Cumples tus promesas y tu palabra lo dice, todas tus promesas son sí y amén. Luz en tinieblas, en la oscuridad más densa, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Así eres tú. Gracias te damos por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias te damos por el día de hoy, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, quien nos acompaña, que mora dentro de nosotros, que es el poder de Cristo en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque el momento que te invitamos, cuando dijimos, ven, llegaste como el suplidor de nuestra necesidad. Llegaste como el consolador para nuestras vidas. Llegaste como nuestra fortaleza el día de hoy. Oh, ese ven es poderoso. Y gracias por responder a nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Dilo ahí conmigo en casa. Amén. Qué bueno, te agradezco porque estás conmigo el día de hoy. Si eres nuevo aquí a nuestra transmisión de Viña Comunidad, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy. Siempre nos alegra tener a nuevas personas invitados aquí a nuestra transmisión. Si eres de Viña Comunidad, bienvenido a casa también. Te doy gracias por abrir esta transmisión allí en tu hogar y hacer de la iglesia tu casa. También tu casa, la iglesia, funciona de las dos maneras. Pero como te digo, mi corazón está lleno de agradecimiento por ti, por tu familia, porque sigues conectado a la vid verdadera. Esta semana pasada estábamos hablando precisamente de eso, ¿recuerdas? En Juan capítulo 15, en el Nuevo Testamento, estábamos hablando cómo Jesús, el Hijo de Dios, es la vid verdadera y que separados de Él no podemos hacer nada. Y es un consuelo saber que con que nos mantengamos en Él, también vamos a tener crecimiento. Porque una rama, un pámpano, como decía Juan capítulo 15, separado de esa vid, la vid verdadera que es Jesús, no puede crecer. Es echado a un lado, se seca, se quema. Pero cuando estamos conectados con Él, la voluntad de Dios para tu vida y mi vida sigue siendo una verdad, sigue siendo una realidad. Porque la voluntad de Dios, escucha, es que tú y yo crezcamos. Es que tú y yo crezcamos. Hablábamos del hecho de que en esta vida, en este caminar, tenemos que escoger crecer. Al contrario, nos quedamos estancados. Seguimos en los mismos problemas, damos vuelta a los mismos vicios. Pero Dios nos quiere ayudar a crecer, quiere que caminemos juntamente con Él, que encontremos su propósito para nuestras vidas y que caminemos, que corramos. Yo así me veo haciendo esto, corriendo en su voluntad, porque quiero crecer, porque quiero cambiar. Y esta semana pasada empezamos una serie que se llama Cuando creces. A ver, dilo ahí conmigo en casa. Cuando creces. Muy bien, sí te escuché, sí te escuché. Pero hablábamos de cómo hay maneras de crecer acercándonos a Dios, que esta es la manera principal, como tú y yo crecemos en nuestra vida espiritual, acercándonos a Él, conectándonos a Él, y así vamos a ver crecimiento. Hablábamos que Dios nunca ha dejado de creer en nosotros, nunca ha dejado de creer en el plan que trazó para tu vida y mi vida, aun si tú y yo no pensamos que siga siendo real ese plan. Esto es lo hermoso de todo esto, que aun cuando nosotros dejamos de creer o que nosotros nos fatigamos, que tropezamos, Dios sigue creyendo en nosotros. Dios sigue creyendo en el plan que trazó para nosotros, aun antes que el tiempo fuera el tiempo, dice su palabra. Y no tienes que conocer, esto es lo mejor de todo, no tienes que conocer todo el plan para saber que el plan es real. No tienes que conocer todo el plan, todos los pasos para saber que el plan de Dios para ti y para mí es algo real. Y como dijimos, su plan es que crezcamos, que maduremos, ¿verdad? Su voluntad es que crezcamos, porque que crezcamos, que nos parezcamos más y más a Cristo, a quien seguimos. Y escucha, por quien damos nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos. Y Él quiere que nos parezcamos más y más a Cristo, más y más a su Hijo,
a quién seguimos y por quién damos la vida. ¿Por quién damos la vida? He estado pensando mucho en esta frase, en estas palabras, dar mi vida por algo y específicamente dar mi vida por alguien. Yo doy mi vida por mi familia. Yo sé que muchos de ustedes igual. Ahora que nos enfermamos, dije, Señor, cuida, si algo me llegara a pasar, cuida a mi familia, cuida a mi esposa, ¿sí? Sí, protégela de cualquier pretendente. No, no es cierto. No, no, no. Dios, yo sé que cuida de mi familia, yo sé que se encarga de ellos, pero si llega a un punto en que yo tengo que dar mi vida por ellos, yo la doy. Yo doy mi vida por mi esposa. Yo doy mi vida por aquellos quien amo. Yo doy mi vida por esta iglesia. Yo creo en lo que Dios está haciendo aquí. Y lo hemos comprobado con nuestra acción, con nuestras acciones, con nuestros compromisos que hacemos aquí. Y yo sé que tú haces lo mismo. ¿Por quién y por qué damos la vida? Y he llegado a una conclusión muy importante. He llegado a la conclusión que no puedo crecer en cualquier área de mi vida en la que no creo en lo que estoy haciendo. Yo no puedo crecer en algún área o en cualquier área de mi vida si yo no creo en lo que estoy haciendo. Y tú sabes a lo que me refiero. Esas áreas en las que solo estás haciendo o que estamos haciendo lo mínimo. Esas áreas en las que haces las cosas a tu manera cuando sabes que Dios quiere que vivas de otra manera. Cuando vives el día a día en tu propia prudencia. Esas palabras tienen que resonar en tu corazón. Proverbios 3:7 lo dice en el Antiguo Testamento. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor y aléjate del mal. Palabras bien interesantes, porque nos acaba de decir que no que impresionemos o no que no nos recarguemos, dice otras traducciones, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Porque si no, dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. O sea que nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, lo que consideramos nuestra propia sabiduría, esto nos puede llevar a hacer el mal, nos puede alejar del propósito y del plan de Dios para nuestras vidas. Y estas son palabras a través de las cuales vivimos. Cuando damos nuestra vida a algo o a alguien, creemos en ello, damos nuestro tiempo, damos nuestro esfuerzo a ello. Y lo que nos pasa es que sabemos, pero no obedecemos. Sabemos, pero no obedecemos. Conocemos la causa de Cristo, pero no nos damos completamente. Caemos en una palabra muy fea cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y eso es mediocridad. Es un tema en la iglesia y ha sido un tema en la iglesia por mucho tiempo. La iglesia con I mayúscula, que necesitamos enfrentar y que no será posible crecer si no atendemos a ello. Como te dije, la mediocridad se define como el saber hacer algo y no hacerlo. La mediocridad es saber hacer algo bien y no hacerlo. Y esto es algo tan importante porque estamos hablando de cuando creces. Y cuando creces, tú tratas el tema de mediocridad en tu vida. Tú tratas el tema de saber hacer el bien y haces el bien. Porque hemos hablado que hay unas cosas en la vida espiritual que necesitan ser atendidas. Y esta es una de ellas. Cuando hay mediocridad en nuestra vida, hay una falta de acción. Hay una falta de hacer cosas buenas. Y lo que nos ha dañado mucho es que estamos haciendo cosas, pero no estamos haciendo las cosas indicadas. Sabemos hacer el bien, pero hacemos otra cosa. Y por eso es una trampa tan peligrosa. Cuando atendemos a la mediocridad, empezamos a actuar, y esta es la palabra clave el día de hoy, a obedecer. Y cuando eso lo unimos con nuestra vida espiritual, tenemos que entrelazar lo que es la obediencia y escúchame, y lo que oramos. La obediencia y lo que oramos. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestra serie de Cuando Crecemos, sobre la oración y la obediencia. Llegamos a la obediencia, llegamos a este lugar. Saber el camino que hay que tomar
saber las cosas que debemos dejar, conocer las palabras de Dios, saber todo esto y no hacerlo, es lo que decimos, es esta mediocridad. Y lo que creo que nos ha sucedido es que nos hemos escondido detrás de el que no estoy listo, no estoy listo, no es el tiempo en mi vida. Ahorita mis metas son otras. Y sacamos excusa tras excusa. Yo creo que soy el mejor, el que mejor me convence a mí mismo de no hacer algo. ¿No te ha pasado? Sí, buscamos la manera de hacer las cosas a nuestra manera, mi propia prudencia. Oh, yo me puedo convencer de mi propia prudencia, ¿sí? Tú te puedes convencer de tu propia prudencia, tu propia sabiduría, que es lo mejor para ti. Tú dime, el día que te dicen, ¿sabes qué? Tienes problemas de azúcar. Y luego llegas a la casa y alguien trajo pan dulce, pero acá de los que están bien encaramelizados y buenísimo, ¿no? Y somos buenísimos para convencernos a nosotros mismos que una mordida o medio pan, o un panecito y si toma mucha agua, no va a pasar nada. Nosotros somos buenos para convencernos de que nuestra manera de hacer las cosas, que nuestra manera de entregarnos a una causa, a alguien o a algo, es la mejor manera, y en particular la causa de Cristo. Pensamos que nuestra manera de trabajar, de servir, es mejor que lo que Dios pide de nosotros. Cuando Dios dice, da tu vida, da tu tiempo, da lo mejor de ti. No hagas excepciones. Decimos, Señor, es que ahorita no tengo el tiempo, ahorita no tengo esas fuerzas, ahorita no es el tiempo en mi vida para hacerlo, pero más adelante, después de que cumpla este anhelo, después de que cumpla esto otro, después, uy, esta está buena, después de que me des esto o que me des lo otro, entonces sí te voy a servir. Y te voy a decir algo, por hacer esto hemos estado perdiendo oportunidades. Hemos estado perdiendo bendiciones y más que nada hemos estado perdiendo crecimiento. Hemos estado perdiendo crecimiento. La obediencia es un componente tan crítico para el crecimiento, tan crítico y aún más crítico para una vida de oración en donde esperamos ver resultados. Es crítico para una vida de crecimiento y especialmente crítico para una vida de oración efectiva, una vida de oración en donde esperamos tú y yo resultados. Déjame darte esto el día de hoy para empezar. Si te estás anotando, apunta esto. Si no estás tomando notas, regresa y empieza a apuntar estos puntos, a escuchar esta plática otra vez. Ahorita, si quieres nada más escuchar, escucha, pon atención. Pero esto es lo primero. Cuando creces, tu vida de oración camina mano en mano con la obediencia. Cuando creces, tu vida de oración camina mano en mano con la obediencia. Y aquí está la conexión, la oración y la obediencia. Una vez más, la oración y la obediencia. Y cuando estás creciendo saludablemente, quiere decir que tu vida de oración está caminando mano en mano con una vida de obediencia. Y es difícil la obediencia, ¿verdad? Es difícil ir contra nuestra naturaleza de querer hacer las cosas a nuestra manera. Porque muchos hemos intentado vivir una vida en donde oramos, pero no obedecemos. Y eso no funciona. Hoy te lo voy a decir otra vez porque eso tocó un nervio. Muchos hemos intentado vivir una vida en donde oramos, pero no obedecemos. Y esperamos que Dios obre, esperamos que Dios haga, que cumpla. ¿Sí? Cuando nosotros no obedecemos. A ver, ¿qué quiere decir, Roberto? ¿Cómo lo amarramos esto el día de hoy? Qué bueno que me preguntas. Oramos, por ejemplo, por salud, pero no obedecemos cuando Dios nos dice que nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo y lo debemos de cuidar. Oramos por salud, pero nuestras acciones son acciones de desobediencia. A ti te dijeron, cuídate de esto, limita esto otro. Y nosotros hacemos lo que queremos, pero estamos orando que Dios traiga sanidad. Qué interesante que llegaríamos al punto de conocer que Dios había traído sanidad a nuestra vida, pero no se ha mantenido porque tú y yo hacemos lo que queremos y desobedecemos. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Ayúdame a controlar esto, ayúdame a controlar lo otro, pero seguimos desobedeciendo. Eso es cuando la oración y la obediencia no están caminando mano en mano. Oramos por salud financiera y ya va a entrar ahí.
Oramos por salud financiera y oramos que Dios nos libre de la deuda, ¿verdad? Muchos endeudados, ¿verdad? Oramos por una salud financiera, que Dios nos libre de nuestra deuda, pero no cambiamos la manera en la que usamos el dinero. No diezmamos cuando sabemos que deberíamos. Y sí te lo voy a decir directamente. Porque hay muchos que conocen sobre esta área de sus vidas, conocen que la deuda es algo que los está debilitando, que los está trayendo abajo, pero no cambian su manera o su comportamiento en que lo que tiene que ver sus finanzas. Ellos que están orando que Dios bendiga su vida, que multiplique lo que llega a su casa, pero no somos para apartar ese porcentaje, ese diezmar y entregárselo a Él. Esto es de lo que estoy hablando. Esto es a lo que me refiero. Oramos por una cosa, pero somos muy aptos a desobedecer y esperar resultados. Oramos por unidad familiar, pero no extendemos misericordia o paciencia y no hacemos el tiempo para estar con nuestras familias. Señor, que mis hijos te sigan en tus caminos, que crezcan y que te sirvan, que amen la iglesia, que hagan esto, que hagan lo otro. Pero no somos para sentarnos con Él, no somos para darles una Biblia para ellos, enseñarles cómo leerla, no somos para orar por ellos, enseñarles cómo orar. ¿Sabes que nuestros hijos oran de acuerdo a como nosotros oramos? Porque nosotros somos las primeras voces que ellos escuchan, que oran y que oran sinceramente a Dios. Escuchan cómo clamamos a Dios, escuchan cómo rogamos por ellos cuando están enfermos, cuando están en dolor. Tenemos que orar y caminar en obediencia para ver crecimiento y para ver resultados. Fíjate, el autor cristiano Bob Sorge lo dice de esta manera: una vida de oración que escucha y habla, pero no hace, es una vida inútil. Una vida de oración que escucha y habla, pero no hace, es una vida inútil. Y aún más significativo, lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:22 en el Nuevo Testamento dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Porque conocemos a muchos que hablan, ¿verdad? Y que hacen muy poco. Bueno, ahí la vamos a dejar esa. Pero dice, de lo contrario, si solo escuchamos y no hacemos, dice, lo contrario, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Una vida de oración que está creciendo es una vida de oración que conoce las palabras de Dios y conoce la palabra de Dios. Al contrario, una que ora y que no está creciendo es una que no está obedeciendo la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros tendemos a creer que estamos obedeciendo a la palabra de Dios, pero realmente estamos caminando en nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, de acuerdo a algo que escuchamos a alguien más decir. Y tengo que pararme aquí un poquito porque muchos de nosotros escuchamos muchas cosas y nos vamos solamente por lo que escuchamos, pero no tenemos una convicción personal de quién es Dios y quién es Dios en nuestras vidas. Si estás escuchando más a alguien hablar que escuchar a Dios hablar a través de su palabra, escúchame, no es necesariamente es una vida de obediencia y no es necesariamente una vida que va a crecer. Hoy lo voy a decir otra vez. Si estamos escuchando más las palabras de alguien más en vez de escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia, tener una convicción personal, no estamos caminando en una vida que está creciendo, una vida que está madurando y que está cambiando. Porque si eres saludable, si estás saludable, vas a crecer. Y juntamente con el crecimiento viene el cambio. Y como hemos estado viendo, para ver crecimiento en nuestras vidas, debe haber una vida de oración acompañada de obediencia. Escucha esto. Eso es tan importante para el día de hoy. El refugio y las respuestas que buscamos en la oración
Lo que buscamos en la oración lo encontraremos en una vida de obediencia, respondiendo a Jesús cuando nos llama a tiempos de conversación y acción. Respondiendo a Jesús. La obediencia es una respuesta a Jesús, es la respuesta a Jesús. Cuando Él nos llama, cuando Él nos dice ven, cuando Él nos dice que tomemos acción, la obediencia muestra que le creemos, demuestra que confiamos en Él, demuestra que estamos dando nuestra vida por Él. Cuando dices estoy dando mi vida por Cristo, me pregunto, ¿cuáles son los frutos que lo demuestran? Cuando dices que doy mi vida por esto, que yo creo en ello, yo creo en Dios, yo doy todo por Él. ¿Qué son las pruebas de ello? Porque podemos decirlo, pero es otra cosa hacerlo. Y lo vemos, hay un ejemplo muy claro. Si tienes tu Biblia ahí cerca, ve conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 32. Mateo 14, 25 al 32. Y estábamos viendo aquí una escena con los discípulos en una barca, en una tormenta, y Jesús llega a la escena. Y dice Mateo 14, 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. El versículo 26 continúa diciendo, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Ese Pedro me cae muy bien. ¿Sí? Es bien aventado, a veces demasiado, pero en este instante el ser aventado, sí, tuvo su recompensa. Él pudo hacer algo que los otros no pudieron. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Así, una palabra solamente. Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. La obediencia tuvo su recompensa e hizo algo que ninguno de los otros discípulos hizo. Caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando estamos hablando de crecer en una vida de oración, acompañada de la obediencia, estamos hablando de creerle a Jesús cuando nos dice acércate. Estamos hablando de creerle a Jesús cuando no es cómodo, cuando nos llama a entregarnos a su causa y actuar cuando no parece conveniente a nuestras agendas o planes. Lo voy a decirlo otra vez. Cuando estamos hablando de crecer una vida de oración y obediencia, estamos hablando de creerle a Jesús cuando no es cómodo, cuando nos llama a entregarnos a su causa y actuar cuando no parece conveniente a nuestras agendas o planes. No era conveniente para Pedro bajarse al agua, ¿verdad? Pero sí le era conveniente creerle a Jesús. No era conveniente bajarse de la barca, pero sí era conveniente creerle a Jesús. Porque crecer en una vida de oración implica que actúes, implica que obedezcas. Y la obediencia te pone enseguida de Jesús. La obediencia te pone enseguida de Jesús. Y aún cuando empieces a dudar y empieces a hundirte en esa agua, Jesús extiende su mano y te levanta otra vez. Esa es la ventaja de estar enseguida de Jesús. Cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando la tormenta está rugiendo. Porque no importa que esté alrededor, estás con Jesús. Y puedes estar pasando tú la misma tormenta que alguien más que está alejado de Jesús. Y los resultados, cómo salen de esa tormenta, va a ser dramáticamente diferente. Como te digo, la obediencia te pone enseguida de Jesús. Es lo que hizo Pedro.
Es lo que hará esto para ti. Escucha, estamos más seguros en la tormenta con Él que en la barca sin Él. Estamos más seguros en la tormenta con Él que en la barca sin Él. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en la barca es nuestra manera de vivir. Es nuestra manera de vivir este caminar con Cristo, nuestro cristianismo. Muchos han estado haciéndolo por muchos años. Han estado viviendo esta vida cristiana a su manera, en su barca. Y no han crecido. No has crecido. Luces igual de lo que lucías el año pasado, el año antepasado y el año antes de eso y antes de eso. Estás más seguro en la tormenta, en la vida, junto a Jesús, que en tu barca sin Él. Esta es la diferencia. A esto queremos llegar. Es más seguro que crezcas en lugares incómodos para ti. Enseguida de Jesús, que en tu zona de comodidad, en tu barca segura. Y hay una solución a ello. Hay una solución en la que tú y yo, y aquí es en donde quería llegar el día de hoy. Esto es lo que quiero que tomes y lo abraces y lo hagas tuyo. Hay una solución a esta incongruencia entre nuestra oración y nuestra obediencia. Esta es la solución a nuestra mediocridad, el saber hacer algo bien y no hacerlo. Porque te voy a decir algo, y te lo digo por experiencia personal. Admitir que uno es mediocre es una de las cosas más difíciles y es una de las más humillantes que uno puede pasar. Una de las cosas más difíciles que es admitir. Pero entre más rápido, entre más pronto puedes caer en cuenta de esto, puedes abrir tu corazón, puedes admitirlo, ser humilde, lo suficiente humilde para admitirlo, lo más rápido vas a poder crecer. Mira lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Esto es a lo que le hemos llamado una oración peligrosa, una oración riesgosa. Estás poniendo muchas cosas en la línea, estás poniendo muchas cosas en riesgo cuando haces esta oración. Y si eres lo suficientemente valiente el día de hoy, tu vida puede cambiar por medio de ello. Salmo 139, versículo 23 empieza: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Recuerda que estamos hablando sobre la solución a la mediocridad, la solución a la desobediencia, la solución a unir nuestra oración con nuestra acción y nuestra obediencia. Me gusta la palabra examíname. Examíname. ¿Sabes a qué me suena? Me suena a desmenúzame, deshazme, ábreme completamente, examíname. En otras palabras, pon a Roberto bajo el microscopio. Abre mi corazón, ve lo que hay allí. Y esto es algo que nos aterroriza a muchos. Porque ya no va a haber nada que esconder. No va a haber nada que podamos decir, esto es mío, a esto me aferro y esto es como yo voy a vivir. Aunque sé lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que yo quiera. No queremos dejar eso ir porque es algo familiar, es algo conocido. Pero Dios, cuando te llama a crecer, te llama a cosas nuevas, te llama a cosas incómodas. Para aquellos que tuvimos nuestro estirón, cuando éramos adolescentes, nos dolían los huesos. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios que tuve ese, porque por un tiempo no parecía que iba a llegar. Y mis papás oraban por mí, oraban por mis piernas en la noche cuando estaba dormido. Pero cuando empecé a crecer, era incómodo. Uno, el dolor en el cuerpo. Otro, que no me duraban los pantalones. Ahí andaba con pantalones de brincacharcos. Ya sé que ahora están de moda. Sí, quisiera que hubiera sido en ese entonces, pero
Ya me tenían que comprar otros pantalones cada cuantas semanas cada mes o 2 meses. Los tenis también, sí, los dedos así, porque crecíamos todos, las camisetas, todo. Es incómodo el crecimiento, pero no dejes que la incomodidad te detenga de crecer, que no te detenga de las oportunidades que vienen con el crecimiento, las bendiciones que vienen con el crecimiento, la nueva perspectiva que viene con el crecimiento. Cuando decimos examíname, abre mi corazón, desmenúzame, deshazme y hazme de nuevo. En otras palabras, pedimos que Dios deshaga de nuestro corazón toda área de resistencia a su voluntad. Porque cuando vemos limitaciones a lo que estamos dispuestos a hacer, cuando tú trazas una línea y yo voy a hacer hasta aquí porque yo quiero y no más. Y para cada uno es diferente, yo lo sé. Pero tú sabes esas áreas en donde has dicho, hasta aquí voy a dar y no más. Porque me duele, porque no me gusta, porque es incómodo. Y sabes lo que es hacer algo bien y no lo haces. En otras palabras, eres mediocre. Somos mediocres. Le estás diciendo a Dios cuando dices examíname, abre mi corazón, deshaz toda la resistencia a tu voluntad. Porque cuando vemos limitaciones a lo que estamos dispuestos a hacer en nuestra obediencia a Dios, significa que hay una resistencia en el corazón. Cuando limitas a lo que das tu vida, a este caminar, cuando limitas cuánto le das a Jesús, es que hay una resistencia, hay algo que no te deja aquí. Y la manera en que nosotros nos libramos de eso, que somos libres de ello más bien, es decir a Dios, examíname y abre mi corazón. Y dice aquí el salmista, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Ay, esas son palabras duras. Señálame, enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda. Te voy a sugerir algo. Para que esto tenga un efecto en tu vida, para que tenga, que resuene y que haga eco en tu corazón, te voy a sugerir algo. Hazlo esta semana. Hazlo el día de hoy. Hazlo en voz alta. Hazlo en voz alta. Y nota cómo cambia tu vida de oración. Yo sé orar y yo sé orar en una manera callada. Hacerlo en mi corazón. Pero cuando empiezo a orar en voz alta, eso es real. Es muy real. Y lo hago personal, no lo hago en público. Lo hago en mi tiempo con Dios. Y empiezo a orar en voz alta. Y escúchame, empiezo a hacer oraciones como señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y eso trae un dolor y una convicción a mi corazón de que hay algo que tiene que cambiar. Cuando digo, Señor, examíname, quebranta mi corazón, eso me trae a lágrimas. Y no por culpabilidad, no, es convicción. Dice la palabra de Dios que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Y hay una diferencia. Sentirte, autocondenarte y sentir convicción son dos cosas diferentes. Sentirte mal por ti mismo, ¿sí? Pobrecito yo. Y la convicción son dos cosas diferentes. Para aquellos que estamos en Cristo, la convicción es reconocer que hay pecado en nosotros, reconocer que hemos hecho algo mal, reconocer que sabemos hacer algo bien y no lo hacemos. Esa es convicción. Y cuando le decimos a Dios, examíname, y cuando lo decimos en voz alta, cuando nos escuchamos, cuando nosotros empezamos a sentir esto que viene sobre nosotros, esa es la convicción. He hecho mal, pero quiero cambiar. La solución a la desobediencia, al no unir la obediencia a la oración, a esta vida de oración. La solución a la mediocridad, primero es examíname, Señor. Es abrir nuestro corazón. Lo siguiente es expresar nuestro deseo a obedecerle. Expresarle nuestra determinación. Dice el salmista, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Expresa tu determinación, exprésale
que quieres, que deseas obedecerle. Una vez más, a veces estoy en voz alta. Es otra cosa. Dios mío, quiero obedecerte. He fallado. Y nada más es entre tú y Él. Y nadie más te escucha. Quiero obedecerte. Y lo expresas de todo corazón. No necesitas palabras elocuentes. Solo palabras sinceras. Y finalmente, y esto es algo muy personal. Y me ha ayudado mucho a mí. Y yo creo que te puede ayudar a ti. Haz un pacto con Él. Y busca obedecerle cada día que pasa. Haz un pacto con Él. ¿Qué es un pacto? Un pacto, lo vemos en el Antiguo Testamento, que era algo que Dios hacía con su pueblo, independientemente del comportamiento del pueblo. Dios cumplía su promesa, su pacto con ellos. Y eso es muy difícil entender. Es muy difícil como seres humanos entender esto. Pero este es Dios. Por eso Dios no hacía contratos con su pueblo. Porque el momento que una persona en el contrato, uno de un lado o del otro, no cumple con sus deberes, el contrato se puede deshacer. Por eso decimos que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Porque es algo que ningún hombre puede deshacer. Y tiene que ver también con nuestra obediencia. Que tú hagas un pacto con Dios. Porque Dios es un Dios de pactos. Escucha Deuteronomio 7:9. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 9, lo dice. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios. El Señor tu Dios es Dios, con D mayúscula. El Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman, y aquí está lo clave, y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Haz ese pacto con Dios. Señor, quiero obedecerte, quiero dar mi vida a ti. Quiero dar mi vida por tu causa, por la causa de Jesús. Quiero que la gente aquí vea el reino a través de mí. Que vean lo que realmente es confiar en ti, lo que realmente es obedecerte, lo que realmente es caminar contigo. Y aún en toda mi imperfección, que vean tu perfecto amor. Aún en mi imperfección, así lo quiero orar ahorita mismo. Aún en mi imperfección, Dios, que vean tu amor perfecto. El día de hoy, quiero que te hagas un par de preguntas. Primero, ¿por qué has estado orando, pero no has estado obedeciendo? ¿Por qué cosas has estado orando, pero no obedeciendo? Y piensas que Dios no responde. Y aún hasta reclamamos, Señor, tú has dicho que si yo clamo, tú responderás. Tú has dicho que todas tus promesas son o respuestas son sí y amén. ¿Qué pasó con mi sí? ¿Qué pasó con mi amén, Señor? Pero tú has estado orando por una cosa y has estado desobedeciendo en eso mismo. Tal vez has estado orando, como decíamos, por salud. Pero no eres para cuidarte o cuidar esa salud si llegara a tu vida. Has estado orando por libertad financiera, pero no cambian tus hábitos en el uso del dinero y no cambian tu posición sobre el diezmar o el ofrendar. Muchos dicen que creen en ello, pero lo creen para alguien más, pero no para ellos mismos. Muchos creen o están orando por su familia, pero no están dispuestos para tomar el tiempo e invertir y sembrar en sus familias. Dios te está dando la oportunidad, te ha dado este tiempo, este último año, para que estés más tiempo con ellos. Para muchos de ustedes no ha cambiado el ambiente en casa. Hasta peor se ha puesto. ¿Por qué estás orando, pero que no estás obedeciendo? Y lo otro es esto. ¿En qué área de tu vida tienes dificultad obedeciendo y creyéndole a Dios?
El día de hoy, quiero que llegues a una conclusión por ti mismo. Quiero que llegues a una convicción. Y el Espíritu Santo ha estado obrando a través de toda esta mañana. Y es esto: que cuando hemos dicho que daremos nuestra vida por algo, como hemos dicho que daremos todo por la causa de Cristo, no lo hemos hecho. Y hemos trabajado o hemos servido o hemos estado en la iglesia, pero nada más de una manera mediocre. Hemos sabido hacer algo bien y no lo hemos hecho. Hemos desobedecido en diferentes áreas y esperamos que el momento que oramos, Dios va a responder. Que va a responder a un área de desobediencia. Déjame decirte, yo sé que suena todo esto duro, pero Dios sigue siendo un Dios justo. Es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Y Él busca que lo obedezcamos. Jesús dijo, si escuchan mis palabras y obedecen, si escuchan mis palabras y dice, se permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Porque también Jesús hizo la pregunta a sus discípulos distintas veces. ¿Por qué si conocen mis palabras no las obedecen o no hacen lo que deben de hacer? Esa es la pregunta que hoy Jesús nos hace a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro oído, de la manera más amorosa, pero trayendo convicción a nuestro corazón. ¿En dónde has estado dando a medias? ¿En dónde has actuado de una manera mediocre? Y no vamos a sustituir ninguna palabra el día de hoy. Esa es la palabra. ¿En dónde has dado a medias? ¿En dónde hemos sido mediocres? Y esperamos que una oración, ¿sí?, cumpla el anhelo o cumpla la respuesta en esa área de desobediencia. Quiero que tomes esa área, que la entreguemos a Dios el día de hoy, porque tú y yo lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos desesperadamente el día de hoy. Porque escúchame, los días se acortan. Los días se acortan. Están sucediendo cosas rápidamente. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto que sucedieran. Estamos viendo el mundo cambiar de una manera dramática. Y yo no te puedo decir, Cristo viene mañana o Cristo viene el día después de mañana, pero yo lo siento más y más cerca. Y yo sé que tú también. Y yo quiero que me encuentre Dios haciendo todo y dando todo por Él. Esa es mi vida. Eso es lo que yo he dicho que voy a hacer. Esa ha sido mi oración. Ahora lo voy a obedecer. Que si lo obedecemos juntos, Viña. Que si caminamos sabiendo que sabemos qué hacer y haciéndolo. Respaldando la oración que hacemos con obediencia. Que si hoy es ese día, que si hoy cambia esto. Entrégalo, determina cambiar el día de hoy. Esta convicción que sientes, actúa sobre ella. No dejes que pase la oportunidad. Yo no quiero dejar esto pasar. Yo no quiero dejar un día más pasar. Porque como te digo, los tiempos se están acortando, los días se están acortando. Y no hay nada que quiero hacer más que hacer a mi Padre Celestial sonreír. Con mi vida, con mi obediencia, con mi entrega. Y puede ser lo mismo para ti. Ora esto conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, examíname. Desmenúzame, abre mi corazón y lo que ha faltado, Señor, lo que yo sé que tengo que hacer y sé cómo hacerlo bien, pero no he hecho, perdóname, perdóname. He sentido una convicción el día de hoy, no condenación de parte del enemigo, no, una convicción de parte de ti, Espíritu Santo, de lo que tiene que cambiar. Las cosas que he estado entregando a medias, que yo sé hacerlo bien, yo sé hacer esto de una manera excelente, pero no lo he hecho. Esta mediocridad, perdóname, límpiame. Muéstrame aquello, Señor, en mí que te ofende.
Muéstrame en mí aquellas cosas que te ofenden porque eres un Dios justo, lleno de amor, un Dios santo. Muéstrame, Señor. Muéstrame, dilo ahí en tu casa, dilo en voz alta, muéstrame. Hazlo real. Que salga de tu boca, no solo hables en tu corazón, háblalo en voz alta. Examíname, escudriñame, Señor. Muéstrame aquellas cosas que te ofenden. Señálame, Señor, esas cosas y guíame por el camino de la vida eterna. De aquí en adelante, Señor. De aquí en adelante. Te doy, Señor, lo mejor de mí. De aquí en adelante, lo que creo, lo que sé, lo haré. Lo pondré en acción. De aquí en adelante, aquellas grietas, aquellos hoyos que hay en mi crecimiento, en mi convicción, en mi creencia, en lo que sé de ti, Señor, los llenaré, llenándome de tu palabra, llenándome, Señor, en los tiempos de oración y adoración personales contigo. Yo quiero crecer este año, Señor, y yo sé que empieza en mi corazón. Yo sé que empieza en esos lugares, Señor, que he escondido de ti. Escudriñame, Señor. Examíname. Y gracias te doy, porque este es mi año de crecimiento. Este es mi año en que cosas cambian. Aquello sobre lo cual he estado tropezando por mucho tiempo, Señor, ya no es obstáculo, pues tú abres camino delante de mí. Hoy me estás llamando a salirme de mi barca, de mi manera de vivir, de la manera de yo hacer las cosas. Me estás llamando de mi barca a caminar sobre el agua y caminar hacia ti. Y hoy respondo, Jesús. Hoy respondo. Salgo de ese lugar de comodidad y salgo, sí, a la incomodidad de caminar sobre agua que parece ser que me voy a hundir, pero que tú me ayudas a caminar sobre ello. Gracias te doy por llamarme. Gracias te doy porque este es otro día de oportunidad. Una nueva misericordia se ha extendido para mí esta mañana. Y hoy respondo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy responde. Si escúchame, mañana responde también. Y el día siguiente responde. Día por día. Así nos comemos este elefante que parece ser algo demasiado grande, ¿verdad? Una mordida a la vez. Responde hoy, responde mañana, responde en los días por venir. Si tú has estado escuchando el día de hoy y has captado algo clave, que necesitas acercarte a Jesús, el Hijo de Dios, que has escuchado lo que es vivir cerca de Dios y que sí cuesta, pero que los beneficios son increíbles. Oraciones a las cuales responde. Clamor al cual Él dice, sí, aquí estoy. ¿Has escuchado eso y dices, yo quiero eso? Yo no sabía que eso podía ser una relación con Dios. Yo no sabía que era una relación la que podíamos tener con Dios, con un Padre amoroso. Si ese eres tú y quieres acercarte a Dios el día de hoy, quiero que hagas esto. Haz una oración conmigo. Repite lo que voy a decir yo. Y esto te va a acercar al Padre Celestial a través de Jesús, su Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ningún santo, no hay ninguna doctrina, no hay ningún esto ni lo otro, lo que le quieras llamar. Yo no sé qué es tu vocabulario ahorita. No hay ninguna energía, nada de eso, no. No hay nada, ningún camino que te lleve a Dios Padre más que Jesús. Su mismo Hijo que caminó entre nosotros, lo dijo. Que murió por nuestros pecados sobre una cruz, lo dijo. El que resucitó 3 días después, caminó entre nosotros, Él fue el que lo dijo. Y hoy sigue siendo verdad eso. Ora conmigo, dile, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te digo las palabras que dijo el salmista. Examíname, escudriñame. Limpia mi corazón de cualquier cosa que te ofenda. Perdona mis pecados. Límpiame. Y gracias por recibirme con brazos abiertos. Reconozco que Jesús es el camino, es la verdad
y es la vida. Yo me acerco a ti a través de Él. Lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Gracias. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero que nos mandes un mensaje aquí en Viña Comunidad o deja un comentario. Nuestro equipo está atento a los comentarios aquí durante esa transmisión en vivo y queremos conocerte, queremos darte una llamadita por teléfono, a ofrecernos, ponernos a tu disposición, conocerte y ayudarte a ser parte de algo más grande. Lo que hablábamos al principio, ser parte de una causa más grande que nosotros mismos. Conocer a Dios y lo que quiere hacer en esta tierra y ser parte de ello. Eso trae propósito a nuestras vidas. Y créeme, esa vida con propósito es una vida de esperanza. Y en estos tiempos, ¿quién no necesita esperanza? Así es que muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Comparte la plática del día de hoy si te ayudó. Compártela en tu página con tus amigos. Escúchala otra vez, anota y practica lo que hemos hablado. No solo se trata de orar, se trata de obedecer. No solo se trata de saber cómo hacer las cosas bien, es hacer las cosas bien. Eso es excelencia, eso es a lo que Dios nos ha llamado. Un abrazo fuerte a todos los que nos están escuchando. Me encanta que me has acompañado hasta aquí.